Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Vamos a leer Marcos capítulo 1, versículos 21 y 24. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entraron en Capernaum en los días de reposo, cuando en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ay, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Si sé quién eres, el Santo de Dios. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, entró de inmediato en contacto con las fuerzas demoníacas y espíritus malignos. Estos habían hecho de las suyas a través de los tiempos sin que nadie los detuviera. Satanás y sus huestes habían reinado como reyes en el mundo espiritual y tenían a los hombres esclavos de la muerte espiritual. Nadie tenía autoridad para destronar a Satanás y sus huestes, ni para reinar sobre él, ni para retar su autoridad o reinado sobre la tierra. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento no vemos personas echando fuera espíritus malignos de nadie, ni tomando autoridad sobre el diablo, porque en el Antiguo Testamento nadie tenía ninguna autoridad sobre el diablo o sobre los espíritus malignos. Pero cuando Jesús salió en el escenario, en su caminar por la tierra, fue diferente. Los espíritus y los hombres reconocieron instantáneamente la autoridad de Jesús cuando caminó sobre la tierra. A través del Nuevo Testamento vemos que los demonios y los espíritus malignos reconocían a Jesús. Aquí en Marcos no solo sabían quién era Jesús, sino también que reconocieron su autoridad. Aún los escribas, los fariseos y las personas en la sinagoga reconocían la autoridad de Jesús. Se maravillaban y asombraban, pues Jesús enseñaba con autoridad y no como enseñaban los escribas. Hombres y demonios justamente reconocían la autoridad de Jesús y se inclinaban a él. Los demonios tienen temor de Jesús porque él probó ser el amo sobre el diablo. Aún en el primer encuentro registrado de Jesús con el demonio, él se demostró triunfante sobre Satanás. El primer encuentro registrado que tuvo Jesús con el demonio ocurrió después de que Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán. Jesús, después de que fue bautizado, las Escrituras dicen: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4:1. Muchas veces las personas tienen la idea de que el Espíritu Santo solo nos lleva hacia lo bueno, lugares fáciles donde nunca hay dificultad, pero eso no es siempre cierto. A medida que crecemos y maduramos en Cristo, algunas veces descubrimos que es precisamente en los lugares difíciles donde más crecemos en Dios. Jesús fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto para ser tentado por el diablo, pero gracias a Dios, aún en su tentación, Jesús demostró ser el amo sobre Satanás. En este encuentro, Jesús lo derrotó con la palabra de Dios. Derrotó 3 veces a Satanás con la palabra: escrito está. Jesús no hizo batalla contra Satanás. Él simplemente mantuvo su posición y lo derrotó solo con la palabra. Jesús, en su caminar en la tierra, desde el día de su tentación, cuando fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, hasta aquel día en que se sometió voluntariamente su voluntad a Dios en la cruz, derrotó a Satanás en todos los encuentros. La victoria total y absoluta de Jesús sobre Satanás se muestra claramente en la palabra de Dios. Hebreos 2:4 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Como los hijos comparten justamente en carne y sangre, él de la misma manera participó de lo mismo, y que atravesó a la muerte. Él pudiera arruinar a aquel que tenía el poder de la muerte, esto es, el diablo. Hebreos 2:14.
Cuando dice en Hebreos 2:14 que Jesús destruyó al que tenía el imperio del muerto, esto es el diablo, la Biblia no está hablando de la muerte física, de hecho está hablando que esta muerte se eliminará al final de los tiempos. Sin embargo, hasta el momento las personas aún mueren físicamente. En la Biblia se hace referencia a 3 clases de muerte. La primera es la muerte espiritual, Juan 5:24, Efesios 2:1, o el estar separado de Dios. La segunda muerte es la muerte física, Filipenses 1:20 y 1:21. Y la tercera muerte es la muerte segunda, que es la eterna separación de Dios y el ser echado por la eternidad en el lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 20, 13, 15. Hebreos 2:14 habla de la muerte espiritual. Dice que Jesús destruyó la autoridad que Satanás tenía sobre la muerte espiritual o la eterna separación de Dios. Aquellos que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador no tienen que temer al Señor de la muerte ni a la eterna separación de Dios. Al mirar otras versiones de Hebreos 2:14, podemos adelantarnos más en el triunfo de Jesús sobre Satanás. Por ejemplo, la versión de Moffat dice: al morir pudo aplastar a aquel que manipulaba el poder de la muerte, el diablo. La versión de Conibare dice que Jesús destruyó la autoridad del Señor de la muerte y nos permitió participar en la victoria de Jesús sobre él. La versión América dice que somos colaboradores en la victoria de Jesús sobre el diablo. No solo somos participantes, sino también colaboradores en la victoria de Jesús sobre Satanás. Esto significa que somos colaboradores en el poder de resurrección de Dios. Y ahora Dios nos está pidiendo que compartamos con Él su anhelo de dar al mundo el mensaje de la victoria de Jesús, para que aquellos que son esclavos de Satanás puedan ser liberados de la cautividad. En otro pasaje, en el libro de Apocalipsis, nos es enseñado algo más acerca de la completa victoria de Jesús sobre Satanás, el Señor de la muerte. Dice que Jesús también tomó al diablo las llaves de la muerte y el Hades, infierno. La muerte y el Hades ya no están bajo la jurisdicción de Satanás. Y cuando lo vi, caí a sus pies como alguien muerto. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, soy el primero y el último, y aquel que vive. Y estuve muerto, y mirad, estoy vivo para siempre. Y yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1, 17 y 18. Cuando Jesús venció a Satanás en su muerte, sepultura y resurrección, despojó a Satanás de toda su autoridad sobre la muerte espiritual. Ahora Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. En otras palabras, todo aquel que acepta a Jesús como Señor y Salvador es redimido del dominio de Satanás, aquel que tenía el poder de la muerte espiritual. Los creyentes son redimidos de la muerte espiritual y cuando mueren no son separados de Dios, van a estar para siempre con Dios. Segunda de Corintios 5, del 6 al 8. En otra parte de la palabra también podemos ver la victoria de Jesús sobre Satanás, y despojando a los principados y a las potestades, los recibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. La frase "y despojó a los principados y a las potestades" es un poco oscura por nosotros. Claro que los principados y las potestades que Jesús despojó son seres satánicos. Veamos otras versiones 2:15 para tener una mejor idea de lo que Jesús hizo cuando los despojó. Jesús derramó a los principados y a las potestades que luchaban contra él. Colosenses 2:15. Él los recibió, despedazó, vació y derrotó en su gloria triunfante. Colosenses 2:15. Colosenses 2:15 nos dice que Satanás y sus fuerzas malignas fueron estropeados, desarmados, despojados de su poder, exhibiendo los pedazos, vencidos y derrotados por nuestro Señor Jesús. Y Jesús expuso abiertamente su completa derrota. Este versículo también nos demuestra la derrota eterna de nuestro Señor.
de nuestra derrota externa de Satanás y el triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de Dios esté con ustedes. Amén.